Nos da mucho gusto ver terminado hoy este tema del cual algunas de las que están aquí presentes participaron, y es una bendición saber que ellas están involucradas en este proyecto que Dios puso en nuestro corazón, precisamente en este tiempo que estamos viviendo. Yo creo que Dios no se equivoca y Dios nos pone los tiempos perfectos para seguir escudriñando su palabra y aprender. Y una recapitulación así ahorita vamos a hacer, pero ya cantamos que estamos en la presencia de Dios. Amén. Y todos quienes están también escuchando esta transmisión pueden darse cuenta que el único propósito de Dios cuando nos hace pasar por momentos difíciles, por pruebas, por situaciones fuertes o circunstancias en nuestra vida, es para hacernos crecer, es con el propósito de acercarnos más a Él. Y creo que aprendimos que en el desierto es cuando realmente apreciamos más la presencia del Señor en nuestras vidas. Amén. Y alguien de las que está aquí que compartieron, ¿me puede decir su tema? ¿Cuál fue el tema que les tocó de las que participaron en esta serie? Vendrán otras y las que faltaron van a participar en las siguientes series. Así es que, Fabi, ¿cuál fue tu tema, Fabi? Amén, la provisión de Dios. Y creo que Fabi y todas las que estamos aquí hemos experimentado la provisión de Dios en nuestras vidas. Amén. Chayito, ¿cuál te tocó a ti? La muerte de los primogénitos. Todas las plagas, las 10 plagas que Dios utilizó para liberar a su pueblo. Y vimos las primeras 9, pero a Chayito le tocaron en específico la última y la más fuerte, que hizo decidirse a Faraón dejar ir al pueblo y soltarlo y dejarlo de ser siervo, sacarlo de servidumbre, y esa fue la que le tocó a Chayito. Y creo que todos hemos experimentado eso, cómo Dios nos ha libertado del pecado, nos ha sacado de tierra de servidumbre, de tierra donde éramos esclavos del pecado, y nos ha traído a la libertad que es en Cristo Jesús. Amén. Y Ana Laura, ¿cuál fue el tema que te tocó? Bueno, no, pero yo sé que fue un hermoso tema y ahorita lo vemos. Ahorita como vayamos avanzando vas a ir recordando el tema. Pero vimos la provisión de Dios y nos hemos estado dando cuenta que Dios ha estado desde el principio con el pueblo. Dios estuvo con el pueblo, Dios estuvo con sus hijos desde un principio, y había una promesa específica de traer bendición sobre ellos, y esta era la promesa. Al final el Señor cumple su pacto con ellos. Era la presencia de Dios, y es el tema que cierra este libro de Éxodo, la presencia de Dios. Y vamos a ver cómo al final, en el capítulo 40, ¿cuántas ya terminaron de las que estamos aquí el libro de leerlo? Son 40 capítulos, y en el último capítulo Dios cumple su promesa y manifiesta su presencia permanente de una manera específica en el pueblo. Así es que hoy nos toca eso y vamos a analizarlo. Así es que vemos primeramente, Dios ha estado con nosotros desde el principio. Amén. Eso es lo que experimentó el pueblo, ¿verdad? Pero nosotros también podemos declarar eso. Desde que conocimos al Señor y nos convertimos a Él y decidimos aceptar a Cristo en su corazón, Él nos da una promesa como sus hijos de estar con nosotros permanentemente. Fue la promesa que le dio al pueblo. Dice, ya ha prometido estar con nosotros hasta el final. Sin embargo, ¿verdad? Sin embargo, ¿cómo podemos tener la seguridad de que entraremos a la tierra prometida? Eso fue la promesa que Dios le dio al pueblo. Salgan, porque hay una tierra que fluye leche y miel para ustedes, una tierra que está preparada para ustedes. Y el pueblo salió y se aventuró y dijeron, vamos. Salimos, y salieron con Moisés y salieron rumbo a esa tierra prometida. Y en ellos hubo muchas dudas, ya lo vimos a través de los estudios que estuvimos escudriñando, ya lo vimos. Pero nosotros ahora, como su Israel espiritual, ¿cómo podemos tener la seguridad que entraremos a esa tierra prometida? No todos los que salieron de Egipto entraron a la tierra, ¿verdad? Ya lo vimos. ¿Ni quién?
Ni Moisés. Ni Moisés entró a la tierra. Él cumplió su propósito, ahorita vamos a verlo. Más adelante vamos a ver cómo Dios cumplió su propósito con él. No podemos decir no entró, pobre Moisés, no. Él cumplió su propósito. Él ahorita está en la presencia de Dios y lo vamos a conocer un día, usted y yo, cuando estemos también con el Señor. Pero él cumplió su propósito. Pero no toda la generación que salieron entraron a la tierra prometida. Entonces, ahora nosotros, ¿cómo podemos tener la seguridad de que entraremos a la tierra prometida? Son preguntas que nos hacemos como hijos de Dios. ¿Cómo estamos seguros que un día vamos a estar en la presencia de Dios? Y otra pregunta, ¿cómo podemos confiar en que cruzaremos el desierto? ¿Qué nos da la garantía como hijos de Dios que estamos cruzando un desierto? Nuestras vidas incluyen no un desierto, varios. ¿Quiénes pueden decir que han cruzado varios durante la vida? Yo creo que todos podemos decir, sí, no uno, varios. ¿Cómo confiamos en Él para nuestra salvación? ¿Realmente lo hacemos? Porque a veces como que nos parecemos al pueblo, tendemos a ser el pueblo de Israel terco, necio, ¿qué más? Testarudo, obstinado, orgulloso, y tendemos, ¿verdad? Pero nosotros confiamos en Él para nuestra salvación. Amén. Creo que hay otra pregunta. ¿Confiamos que Él provee todo lo que tú y yo necesitamos cada día? Amén. Todo esto que estamos, todas estas preguntas que les estoy haciendo es porque en algún momento de la vida nos las hacemos como cristianos, ¿verdad? Pero en esta travesía del desierto que vimos de Éxodo, estoy segura que nuestra confianza en Dios es clara. Sabemos que es para nuestra salvación y nuestra redención. Estamos seguras. ¿Cuántas aprendimos en Éxodo? Amén. Espero que no se haya conformado con los martes. Espero que haya escudriñado el libro en casa, porque leerlo es una bendición, estar tomando una palabra. Y sabe, lo que Dios me da a mí para compartirlo con usted no es todo, hay muchísimo más. Así es que si a usted le queda hambre, yo sé que lo va a seguir analizando. Todos atravesamos desiertos en nuestras vidas, como les dije, desiertos donde anhelamos cambiar nuestra ansiedad por la fe. En un lugar hostil, en un lugar como es un desierto, yo no tengo no puedo decir bendición porque a lo mejor no me gustaría ir a un desierto. No sé si alguien ha ido a un desierto. ¿No? ¿Fabi sí ha ido a un desierto? No, o sea, físicamente, como que a mí no se me hace así como que muy atractivo visitar un desierto. Es a lo mejor pues, por sus ecosistemas y toda la fauna y flora que se maneja, sería interesante adentrarnos en un desierto. Pero nada más con saber que hay un sol intenso de día y un frío intenso de noche, creo que ya no es tan agradable, ¿verdad? Y lo conocemos tal vez en la televisión, en reportajes y todo lo que pues, el mundo nos ofrece para conocer sobre un desierto, ¿verdad? Pero yo siento que en un desierto, cuando hay carencia de algo, llega la angustia, llega la ansiedad. Simplemente no hayas donde cubrirte del sol o donde esconderte del frío o simplemente necesitas el agua. Entonces creo que un desierto provoca ansiedad. Y precisamente Dios quería enseñarnos sobre esto. Todos pasamos por ansiedad en nuestras vidas, todos. En algún momento que cruzamos ese desierto difícil, esos problemas que vemos interminables, esos diagnósticos, ¿verdad? Que llegan y nos estremecen y nos dicen Señor, y nos da angustia, nos da ansiedad. Pero ¿cómo hacerle para cambiar nuestra ansiedad por fe? Creo que lo aprendimos en esta serie y va a ver que sí lo aprendemos, y sí lo aprendimos. Ahorita vamos a recapitular un poquito de todo lo que vimos. Ansiedad. Algunos sinónimos, si me gustan acompañar en leerlos, los tenemos ahí en la pantalla.
Algunos sinónimos de ansiedad serían preocupación, inquietud, miedo, tensión, aflicción. Entonces, ansiedad es o significa o es cuando yo creo que Dios no puede con mi problema. ¿Sí? Cuando yo siento que Dios no puede con mi problema o con lo que yo estoy pasando, llega la ansiedad, la angustia. ¿Cuántos lo hemos vivido? Todas, yo creo que todas y todos, si alguien nos escucha, hemos vivido momentos de ansiedad en nuestra vida y llega esa inquietud, ese miedo, esa preocupación. Y en Éxodo Dios se manifestó como el gran yo soy y Dios nos estuvo enseñando y espero que de verdad haya sido de bendición. Y si le faltó alguno de los estudios que tuvimos, váyase a la página, váyase a YouTube, búsquelo y verá que se va a dar cuenta cómo se manifestó el Señor enseñándonos que Él es el gran yo soy. Es el yo soy para todas nuestras necesidades. Así es que, entonces, si vivo con ansiedad, tengo que ir a Éxodo. Amén. Cuando llegue la angustia de nuevo a nuestra vida, porque va a llegar. Nadie nos dijo que al leer Éxodo ya se terminaron los problemas, ya no vamos a volver a pasar tiempos difíciles. No es verdad, volveremos a pasar tiempos difíciles, pero ya sabemos a dónde ir, ya sabemos lo que los hijos de Dios hacen y lo que los hijos de Dios no deben de hacer cuando cruzan el desierto. Entonces, cuando pasamos problemas en un desierto, cuando tenemos situaciones muy difíciles, el enemigo viene y hace que nos hagamos estas preguntas. No sé si en algún momento una de estas tres preguntas ha pasado por su vida cuando tenemos problemas. Y empezamos a decirlo así: ¿es Dios bueno? ¿Sí? O tal vez pensamos, bueno, es Dios bueno, pero ¿será Dios bueno conmigo? Si me deja pasar de esto y esto y esto. Y empiezan nuestras preguntas. O tal vez podemos decir, ¿es Dios suficiente Dios? ¿Sí? A lo mejor ¿y por qué esta pregunta? ¿Es Dios suficiente Dios? Porque cuando no vemos que Dios es suficiente, vamos a empezar a buscar otras alternativas, otros dioses, como lo hizo el pueblo, o lo que intente solucionar nuestra vida, y intentamos ayudarle a Dios y buscar las respuestas nosotros mismos. Entonces, en Éxodo hemos encontrado las respuestas a estas tres preguntas y ahorita vamos a ver por qué, recapitulando un poco. Pero al final en el capítulo 40 de Éxodo se cumple la promesa que Dios les dio. Dios les dijo: mi presencia va a ir con ustedes, quiero habitar entre ustedes, quiero que sean mi pueblo, quiero que sean mis hijos. ¿Sí? Y fue la primera vez que Dios les llamó hijos. Entonces, en el capítulo 40, ¿sí? Versículo 34 y 35 dice así: entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y usted, si ya leyó Éxodo, se va a dar cuenta que en el capítulo, los últimos 38, 39 y 40, se construye el tabernáculo completamente. Las instrucciones que Dios le dio a Moisés las llevan a cabo al pie de la letra. Construyen ese hermoso tabernáculo, ese hermoso lugar, ¿sí? Y finalmente el tabernáculo termina con una manifestación de la gloria de Dios que viene a habitar entre ellos, ¿sí? Viene a habitar en el tabernáculo y viene a estar con ellos. Y está hermoso, lea todo el versículo, todo el capítulo, porque está muy hermoso. Y ahí en ese versículo menciona 2 veces lo siguiente. ¿Ya se dio cuenta de algo? Hay algo que se menciona doble. Les voy a dar un minuto para que analicen a quienes están aquí. ¿Ya? Se menciona 2 veces
tabernáculo y otra cosa, la gloria de Dios, ¿sí? La gloria de Dios llenó el tabernáculo, promesa cumplida. Dios viene a habitar visiblemente entre ellos. ¿Y por qué visiblemente? Porque en cuanto ellos terminaron la obra, dice el capítulo 40, que vino una nube y se posó. Ya lo leímos, se posó, y esa nube no se movía, permanecía ahí. De día era la nube y de noche era el fuego. Y la señal para que el pueblo pudiera moverse, recuerda que eran nómadas, recuerde que tenían que cambiarse hasta llegar a la tierra prometida. Si la nube no se movía, ellos no se movían, esperaban la guía de Dios, el banderazo, digo yo, de salida de Dios. Si veían que la nube se movía, entonces ellos también se movían. Entonces Moisés cumple su propósito, ¿sí? Ya vimos el tabernáculo cumplido. Y le comento esto porque yo me entristecía por mucho tiempo, creo que me faltaba escudriñar, me entristecía porque Moisés no había entrado a la tierra prometida. Yo decía, pobrecito, todo lo que sufrió toda su vida. Y creció en un pueblo que no era su pueblo, ¿recuerda? ¿Sí? Lo adoptaron. Claro, cumplió su propósito en un pueblo que no era de él, en Egipto. Llegó a ser de los gobernantes de Egipto, ¿verdad? Pero luego se fue de ahí y regresó con su familia original. Y pasaron 40 años. Empieza a obedecer a Dios y a entender su llamado hasta los 80 años. Sufrió mucho Moisés, pasó muchísimas cosas. Todo lo que vivió aún con sus hermanos. Aarón, ¿y quién era su hermana? María. Y vivió muchísimas cosas Moisés. Nos faltaría tiempo para escudriñar parte por parte, porque después ahorita vamos a ver algo de Deuteronomio. Pero Moisés cumplió su propósito, ¿sí? No entra a la tierra prometida. Desde el monte Nebo Moisés solo va a mirar la Canaán. Él no va a poner sus pies en la tierra prometida, solo así de lejos. Solo desde arribita Dios le permite mostrarle la Canaán, pero él cumple su propósito, ¿sí? Él muere en el monte, pero el pueblo y Moisés 40 años anduvieron dando vueltas alrededor del desierto por su ansiedad y por miedo. Ellos demostraron mucha ansiedad, el pueblo completo, aún Moisés también en el desierto, y miedo. Pero por eso se queda plasmado en la palabra y nos dejan grandes enseñanzas que estuvimos viéndolas día con día. Ahora, yo decía, se termina, tu gloria está, pero ¿qué más? ¿Hay algo más para nosotros como tus hijos, como tu pueblo? ¿Qué sigue? ¿Qué más? Y Dios me da una palabra aquí en Deuteronomio. Porque dije, bueno, Levítico es todo lo que tiene que ver para que el pueblo se dirija con rectitud, bajo leyes sanitarias, de educación, sociales, todo. Usted vaya y lea Levítico, y muchas personas no les gusta leer Levítico, pero hay leyes muy interesantes que Dios le dio al pueblo, sí, estatutos y leyes. No se termina en los 10 mandamientos, hay mucho más. Pero luego, ¿qué sigue? Números, es también que el pueblo sepa gobernarse, que sepan contarse entre ellos, que sepan tener todo lo que tiene que ver con el gobierno. Pero Dios me da una palabra en Deuteronomio, y Deuteronomio es el libro de recuerda, ¿sí? Porque al pueblo Dios se dio cuenta que se le olvidaban muy fácil las cosas, ¿sí? Vimos varias veces que se olvidaban de las cosas que Dios había hecho. En su caminar por el desierto, en cuanto llegaban los problemas, ellos empezaban a olvidar de lo que Dios había hecho con ellos y del poder de Dios específicamente. Y Deuteronomio es el libro que va a estar sobre el pueblo y siempre les va a decir recuerda, porque les dice recuerden esto, no se olviden de aquello y recuerden lo que pasaron. Y miren, aquí les dice esto, Deuteronomio 7, 6 y 8. Y estas palabras no solo son para el pueblo, son para nosotros también. Dice Deuteronomio 7, 6 y 8 así:
porque para el Señor tu Dios eres un pueblo santo. Él te eligió para que fuera su posesión exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. El Señor se encariñó contigo y te eligió, porque aún no eras el pueblo más numeroso, sino el más insignificante de todos. Lo hizo porque te ama y quería cumplir su juramento a tus antepasados. Por eso te rescató del poder del faraón, el rey de Egipto, y te sacó de la esclavitud con gran despliegue de fuerza. Me gusta esta versión NBI. Casi siempre uso la Reina Valera, pero me gustó esta parte, porque Dios les dice así: no eras el pueblo más grande. Yo creo que Dios quería ubicar al pueblo, y esta palabra tomemos esta palabra para nosotros. No sé si les llegue a pasar, pero de repente he conocido cristianos durante mi vida que se sienten como bordados a mano. No, ¿sí me explico ese término? Como que se lo merecen todo y porque son muy especiales. Sí somos, porque recuérdense cómo nos llamó el Señor: mi especial tesoro. Sí, Dios nos dice así: somos su especial tesoro, somos sus hijos. Pero aquí nos pone esta frase tan bonita, dice: no es que fueras de los pueblos más grandes de la tierra. Dice, no es porque fueras numeroso, sino eras el más insignificante. Dice, pero se encariñó contigo. Dios nos ama, por eso nos libertó. Entonces, no creamos que porque no lo merecemos. Era así con el pueblo, y Moisés les dice: a ver, no se les olvide, no eran el mejor pueblo. Y yo creo que aquí les quiso decir: no era ni el pueblo más numeroso, no era ni el pueblo más inteligente, ni eran el pueblo más recto. Eran un pequeño e insignificante de todos. Y les pone ahí: el más insignificante de todos. ¿Sí? Dice, pero Dios te ama y quería cumplir su juramento a sus antepasados. Fue por amor que Dios rescató al pueblo. El pueblo de Israel no era que tuviera algo especial. Dios lo escogió. Creo que tal vez lo vio tan insignificante que por eso lo tomó, ¿verdad? Entonces esa palabra yo la tomo para mí. Recordemos nosotros. No es que no lo merezcamos todo, es porque Él nos amó, se encariñó con nosotros, ¿sí? Viéndonos ahí insignificantes, dijo: ellos son mis hijos. Y se encariñó, y fue por amor que nos libertó. Y también Deuteronomio 9:4 dice así: cuando el Señor tu Dios los haya arrojado lejos de ti, no vayas a pensar: el Señor me ha traído hasta aquí por mi propia justicia para tomar posesión de esta tierra. No, el Señor expulsará a estas naciones por la maldad que las caracteriza. Y esta porción es los hijos de Anac, que era un pueblo enemigo al cual se tuvo que enfrentar Israel antes de llegar a Canaán. Se iban a enfrentar en guerra a este pueblo, los hijos de Anac. ¿Usted ha escuchado hablar de los hijos de Anac? Los que dicen que eran gigantes, ¿verdad? Eran estos enemigos a los que se iban a enfrentar, estos que se veían invencibles, ¿sí? Y dice: cuando el Señor tu Dios los haya arrojado lejos de ti, porque les estaba prometiendo: aunque te enfrentes a enemigos, van a ser destruidos. Dice, pero no es por tu justicia que vas a tomar posesión de la tierra. Les estaba recordando: no pienses que es porque te lo mereces o porque eres lo mejor, ¿sí? Es porque Dios te eligió, Dios te prometió algo y te lo va a cumplir. Eso es para ellos, es para nosotros. Tomemos esta parte que después Moisés se encargó de estarle recordando al pueblo duro y duro y duro, para que no se olvidaran de las maravillas que Dios había hecho. Y Deuteronomio 5, quise recordar esta parte porque me bendice, espero que para usted también. Dice: de modo que no es por tu justicia ni por tu rectitud,
por lo que vas a tomar posesión de su tierra. No, la propia maldad de esas naciones hará que el Señor tu Dios los arroje de ti. Así cumplirá lo que juró a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Vimos la promesa el domingo y el domingo anterior. Dios había dado promesas de bendición a sus hijos, a su pueblo, y tenía que cumplirla. Moisés formó parte importante para que esta bendición llegara al pueblo de Dios. Pero Dios les recuerda, no es por tu justicia ni por tu rectitud. Y esos signos de admiración que utiliza en la palabra, no, me imagino que les estaba gritando, ¿verdad? O sea, no crean que es por su rectitud ni por su justicia, ¿sí? Es porque Dios tiene que cumplir la promesa que hizo a sus antepasados de que ustedes reciban la bendición, de que ustedes entran a la tierra prometida, de que tomen posesión de la tierra, y de cualquier enemigo que se les enfrente van a salir victoriosos, únicamente porque la presencia de Dios ahí está. Y es para nosotros, y esto nos alienta, nos anima en medio de cualquier desierto. Rosy, en el nombre de Jesús, ese desierto, ¿sí?, es solo para bendecirte, para demostrarte que el gran yo soy está ahí como Jehová Rafa, que Él se manifiesta en tu vida, ¿sí? Y ayer algo que hizo también, ya saben que no comparto mucho mi parte a veces, pero Dios pone en mi corazón por lo que Rosy compartió ahorita con nosotros, Rosy Bernal. Ayer me estremeció algo que me sucedió en mi vida. Estaba con mi esposo, citas médicas, clínica y todo eso, y me empecé a sentir mal físicamente. Y le digo a mi hija cómo me siento, y mi hija se sale del trabajo y va por mí y me lleva inmediatamente a hacer un electrocardiograma. Y me revisa y todo, y después me dice que va a hacerme un ecocardiograma. Sí, un TAC. Entonces me dan un diagnóstico, y en el nombre de Jesús, empezamos a desechar todo diagnóstico, a echarlo por tierra y decir: mi corazón es sano en el nombre de Jesús. Ella me empieza a dar indicaciones y todo, pero esta palabra llega y me bendice por la noche, porque ya la tenía preparada, pero empiezo a leerla, y Dios viene a recordarme lo que vimos, y por eso te lo comparto, Rosy, porque lo experimenté. Vimos que en el desierto Él se tiene que manifestar, nos tiene que enseñar. Él es Jehová Rafa, Él es nuestro sanador, Él es nuestro proveedor, Él es nuestro sustentador, Él es nuestra justicia, Fabi, para Andrés. Él es nuestra justicia. El Señor se manifiesta y nos deja pasar por estos desiertos para eso, para comprobar que su presencia está en nosotros. Él es tu proveedor, Lulu, y lo viste en estos días manifestado. Así es que aferrémonos. Normita, lo viviste junto con mi esposo a la par. Él es nuestro sanador, y por todos esos milagros nosotros nos aferramos, y no es por nuestra justicia ni por nuestra rectitud de corazón, es porque Él cumple sus promesas, y porque, como decía el otro versículo, se encariñó con nosotros. Y yo creo que así como lo amamos, Él también nos ama a nosotros. Amén. Entonces tenemos que decir, y yo quiero que tú y yo lo digamos en esta tarde con todo nuestro corazón. Tenemos que decir: yo creo que soy lo que Dios dice que soy. Amén. Que el enemigo no venga a decirnos otra cosa. Yo creo lo que Dios dice que soy. Amén. Ahora, yo creo lo que Dios dice que hizo. Amén. Él lo hizo. En Éxodo lo vimos. En Éxodo vimos cómo se manifestó poderosamente, cómo los libertó, cómo los sustentó, cómo les dio de comer, cómo les dio de beber, cómo los sanó. Vimos muchísimas cosas del poder de Dios durante este proceso. Entonces, recordemos, en medio del desierto no se trata de mí, se trata de Dios. En cualquier desierto que vivamos, recordemos esto: se trata de Dios y solo de Dios.
Y aquí puse, hay uno mejor. ¿A qué me refiero? No le puse que, porque quiero que usted me lo diga antes. Hay uno mejor, Jesucristo. ¿Un mejor qué? ¿Qué construyeron? Ya se los dije. ¿Qué construyeron ellos? Un tabernáculo, ¿sí? Pero hoy entendemos por medio del libro del Éxodo, quienes están en ISOM ya se lo sabían, pero las que empezamos a estudiar en el libro de Éxodo, hoy entendemos que hay un mejor tabernáculo, que es Jesucristo, ¿sí? Y hoy vamos a unir los símbolos del Antiguo Testamento con Cristo. Vamos a unir todo con Jesús. Todos los símbolos nos llevan a Cristo. Así es que continuamos. Vamos a ver un poquito del tabernáculo. Recuerda, el tabernáculo fue la morada de Dios que Él mismo les mandó que construyeran, ¿sí? Laura. Dice Juan 1:14, y se lo repito y lo vuelvo a poner porque de verdad esto yo lo aprendí aquí. Yo no me sabía que habían cambiado esta palabra a la traducción, por la traducción nuestra. La gloria de Dios entró al tabernáculo, ¿sí? Ya lo vimos, Éxodo 40:38. Cómo termina la obra y la gloria de Dios llena todo el tabernáculo, ya lo vimos ahí. Pero cómo se hizo realidad en nuestro tiempo, en nuestra era, hace 2000 años, más de 2000 años, pero cómo sucedió, y eso sucedió en Juan 1:14. Y se lo repito porque le digo, a mí me bendijo mucho esta parte, que dice, y aquel verbo fue hecho carne. ¿De quién habla Juan? De Jesús. Dice, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y le digo que este versículo lo pude haber dicho infinidad de veces en mi vida, pero nunca había aprendido que en el original utilizaban esta palabra. Y aquel verbo fue hecho carne y tabernaculizó, ¿sí? Entre nosotros. Era la palabra o el verbo que usaron, haciendo semejanza o uniendo el tabernáculo con el nacimiento de Jesús, de que llega Jesús a la tierra y se lleva a cabo lo que sucedió en el tabernáculo, que se llenó todo el tabernáculo de la gloria de Dios. Y así dice, así lo ve Juan, así lo deja escrito Juan, y a mí me bendijo, no sé por qué. Tal vez a usted hay otros versículos que le bendicen, este me bendijo de una manera grande, o será porque a mí la Navidad me encanta. Entonces cuando dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. La misma gloria de Dios que se manifestó sobre ese tabernáculo vino y se posó sobre la tierra. ¿Se da cuenta? Sobre la tierra. Y dice, y habitó entre nosotros. No entiendo por qué a veces la gente no se da cuenta de que Jesús vino como Hijo de Dios, como Dios mismo sobre la tierra, y que llenó la tierra. Y cómo no pueden postrarse. Vamos a verlo cumplido, porque dice la Biblia que ante Él toda rodilla se dobla y toda lengua confiesa que Jesús es el Señor. Lo vamos a ver cumplido, pero ahorita duele que mucha gente no le interese, a pesar de que oye de Cristo. Duele que mucha gente menosprecia a Jesús, porque es la gloria de Dios que llena esta tierra. Es la gloria de Dios que llena su vida y mi vida. Y se cumplió aquí. Se cumplió en Juan 1:14. Ahora vamos a ver otro versículo que me bendice. Dice Juan 1:17, más abajito. Pues la ley por medio de Moisés fue dada. Amén. Las tablas. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad, y lo vimos.
la ley por medio de Moisés, porque luego después Moisés regresa con sus 2 tablitas de nuevo, ya bien arrepentido de haberlas quebrado, y lleva sus 2 tablitas nuevamente, y el Señor le vuelve a dar otra vez la ley, los 10 mandamientos. ¿Sí? Así es que aquí Juan recuerda, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y sabe que usted y yo somos y estamos disfrutando la gracia de Dios. Vivimos en un mundo lleno de pecado. Solo por la gracia estamos aquí, usted y yo. Recuerde, nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. No hay nada bueno que tengamos más que, recuérdelo, a través de los ojos de quien nos ve el Padre, a través de los ojos de Jesús, a través de la gracia. Recuerda la tapa del arca. ¿Cómo se llama la tapa del arca? ¿Lo vimos? El propiciatorio. El propiciatorio. Esa tapa, sí, esa tapa significaba Jesucristo mismo. Sí, nosotros no podemos cumplir la ley por nuestros propios méritos o por nuestras propias fuerzas. Necesitamos su gracia. Dice, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Así es que esto lo vemos cumplido ahora. Todo el éxodo, todas las sombras, las figuras, los ejemplos que Dios le dio al pueblo, ahora lo vemos nosotros cumplido y lo disfrutamos, pero por medio de Jesucristo. Y recuérdelo, no es por nuestro corazón recto, no es por nada bueno, sino porque Él nos miró insignificantes y nos escogió. ¿Sí? Y el último, Juan 3:14 dice así: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera, nuestro versículo que amamos, yo creo que nos lo debemos de saber todos. A ver, repítalo conmigo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y otra vez Juan vuelve a recordar el éxodo, y otra vez vuelve Juan a recordar el tiempo en el desierto del pueblo, y otra vez dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda de esa porción que vimos en los estudios? Cuando se enfermaban de lepra, ¿sí? Y que Dios les dijo, no te preocupes, haz una cruz, le pones una serpiente, la pones en lo alto. Cuando las serpientes le piquen a alguien de los hijos de Israel, que volteen a la cruz, ¿sí? Y van a ser sanos. Y aquí, ¿por qué? ¿Usted sabe por qué precisamente una serpiente? ¿No? Porque él le dijo una serpiente. ¿Dónde hubo una serpiente también? En el Edén hubo una serpiente, y la serpiente significaba pecado, el mal, maldición. De hecho, fue maldición, recibió la maldición la serpiente, y Dios mismo le dijo, maldita serás y te vas a arrastrar y vas a tener enemistad entre tu descendencia y la descendencia de la mujer. O sea, tuvo maldición, fue maldita la serpiente. ¿Por qué usar esta? Porque el que no conoció pecado se hizo pecado, por eso fue representado en una serpiente. El que era justo, perfecto y santo tuvo que hacerse maldición, maldito por nosotros. Era maldito el que era colgado en un madero, ¿recuerda? Y tenía que hacerse él para que nosotros no recibiéramos maldición, sino recibiéramos bendición. Y Juan trae a memoria esto, lo que se vivió en el Éxodo. Entonces, lo que hay en el mundo, lo que Dios nos permite pasar en el desierto,
todos los desiertos que crucemos, ¿con qué propósito Dios nos lo permite? De recordarnos, de que no se nos olvide, de que haya una intimidad más cercana con Él. Vamos terminando. Me faltaba uno, perdón, algunos. El maná del cielo. Ahora vamos con las cosas físicas. El maná o pan del cielo. Y dice Juan 6, y Juan nos sigue recordando el desierto. Dice: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto, os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de la vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Todo lo que se vivió en el desierto se vino a cumplir en Jesucristo. Él es nuestro pan del cielo. Él es el del que comemos cuando tenemos hambre. Entonces, ¿por qué nos ahogamos en un desierto? ¿Y por qué nos quejamos? ¿Y por qué decimos: es que no soy feliz? Es que me falta esto, me falta aquello. Si cuando comes de Jesús te sacias. Cuando comes de Jesús, ¿qué te falta? Si el pan es el que nos sustenta, tú tienes que alimentarte para tener vida, ¿verdad? Tienes que comer pan físico, hablando pan por alimentos, no específicamente harina, ¿verdad? Pan es alimentos. Jesús es nuestro alimento. Entonces, comamos. ¿Por qué les tenía que enseñar que el maná era diario? Porque diario necesitamos ir a Él, para que no te ahogues y no te mueras de hambre en el desierto, para que no te destruya el pecado y la maldad en el desierto, como los que se hicieron sus ídolos, hicieron sus becerros para satisfacer su ego, su orgullo. ¿Se fijan qué hermoso Juan se nos revela? Ahora viene esto también hermoso. La siguiente cita es Juan 7, 37 y 38. Esta es una fiesta judía que nos habla de agua, y es la fiesta de los tabernáculos. Y en esta fiesta el pueblo, fíjese que lo recuerdan aún hoy en día, la fiesta de los tabernáculos, ponen sus carpas. Y hoy Dios me lo recordó porque fuimos al Seguro Social, y en el Seguro Social tienen unos toldos. Creo que es para evitar aglomeraciones de los pacientes o de los familiares que estén en grupos pequeños y no todos resguardados debajo del techito de la sombrita del seguro. Así el pueblo hacían sus tabernáculos y se iban a vivir, hasta la fecha lo hacen, se van a vivir en esas carpas. ¿Sí? Pero al final de la fiesta ellos iban a llevar agua al santuario, y sobre el altar derraman cántaros, muchos, no crean que poquitos. Todo el pueblo va a agarrar agua de los manantiales, del río, y los llevan al altar y derraman sobre el altar el agua, como recordando la fiesta durante la fiesta del tabernáculo, de los tabernáculos, recordando cómo Dios proveyó de una manera milagrosa el agua para que ellos no se murieran de sed. ¿Se acuerda? Hubo problemas por el agua, empezaron a quejarse porque no tenían agua. Moisés hizo cosas raras y se enojó porque no tenía agua. Vimos varias cosas, cómo Dios proveyó de manera milagrosa el agua. El pueblo de Israel, el pueblo judío, aún celebra esto, la fiesta de los tabernáculos, y hacen eso que les digo, derramar agua sobre el altar. Y dice Juan 7:37 así: en el último día, en el último y gran día de la fiesta, es de la que les digo, de los tabernáculos, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura,
de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Cuántos han experimentado los ríos de agua viva de su interior? Pero ¿cuántas han tenido sed en un desierto? Jesús decía: yo soy el agua de vida. Si tú, el que cree en mí, dice, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y usted ya se sabe la historia de Juan 4, usted ya ha leído la mujer samaritana, cómo también hubo ese diálogo entre ella y Jesús, y cómo él le dijo: si supieras quién te está pidiendo agua, tú me pedirías a mí y yo te la daría. Cuando tengas sed de Dios, cuando te sientas insignificante, porque lo somos, no se le olvide. Cuando se crea mucho, me gustó y dije: creo que este texto lo voy a tener bien subrayado. Para cuando usted se crea mucho, ¿sí? Y hablo para quienes me escuchan también, hombres y mujeres, cuando creamos que nos merecemos todo, ¿sí? Recordemos que somos insignificantes, como lo leímos en la palabra, y que únicamente, ¿sí?, tenemos que recurrir a Él, y Él nos provee, nos da, sacia nuestro sed. Y sabe que hace mucho tiempo aprendí que de su interior correrán ríos de agua viva. En los problemas, en el pecado, en la soledad, uno se siente seco, uno se siente vacío, uno se siente que no tiene vida. Y recuerde, hasta lo usaron de eslogan muchos años, yo lo escuché: el agua es vida, ¿verdad? Y para nosotros es literal, nuestra agua, que es nuestro Señor Jesús, es vida. Así es que cuando digas de tu interior correrán ríos de agua viva, es que tienes que disfrutar lo que tienes, que tienes que agradecer lo que tienes, tienes que bendecir a Dios por lo que ha puesto en tu vida, tienes que comportarte como a Dios anhela que te comportes. ¿Tienes sed? ¿Te sientes sola? ¿Te sientes solo? ¿Te sientes frustrado? ¿Te sientes triste? ¿Sientes que estás pasando un desierto del cual no puedes salir? Ve a Jesús. Es nuestro pan, es nuestra agua. Y fíjese cómo confrontó Jesús a todo un movimiento religioso, todo su pueblo, todo lo que habían celebrado. Él viene y se presenta como la verdadera agua viva. El agua, esto fue muy fuerte, véalo, a mí me apasionan la palabra en cuanto a cómo se manifiesta Cristo, o cómo confrontó a los fariseos, cómo se manifestó su poder, su palabra para hablar con ellos con la verdad. Pero pues era el Hijo de Dios, y la gracia y la verdad estaban sobre él. La última, Él es nuestro Cordero Pascual. Y ahora, ¿qué dijo Pablo sobre el tabernáculo? Dice 1 Corintios 5:7: limpiaos, límpiense pues de la vieja levadura, así decía Pablo, para que sean nueva masa, sin levadura, como son ahora. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y recuerde, la levadura era ese orgullo, esa altivez, esa necedad que tenía el pueblo. Y Pablo nos recuerda, sí sabe, recuerda usted quién era el Cordero Pascual, el que iban a sacrificar diariamente en el tabernáculo para perdón de pecados. Amén. Jesús, nuestro Cordero Pascual, ya fue sacrificado una sola vez. Con una fue suficiente. Una fue necesaria únicamente, porque era el Hijo de Dios. Ese Cordero alcanzó para ti y para mí, para cubrir tus pecados y mis pecados. Amén. Dice la palabra: buscar a Dios mientras puede ser hallado.
llámenle mientras está cercano. Llamémosle, y yo le puedo transformarlo y conjugarlo así. Quiero buscar a Dios mientras puede ser hallado. Él ahora puede ser hallado. ¿Sabes? Día a día nos salen noticias nuevas que hacen temblar la tierra, como lo vimos el domingo en la palabra. Ahorita hay naciones temblando. ¿Has visto noticias de la India? ¿Has visto cómo están cremando los cuerpos en las calles? No te asustes, así nos pasó. Pero nosotros no lo vimos, lo vio otra parte del mundo. Pero sí lo vivimos. En el tiempo en que mi esposo y Normita estuvieron muy graves, México vivió eso mismo que está viviendo la India. No digamos, uy, allá en la India. No, las naciones tiemblan. Las naciones están asustadas. Pero nuestro Cordero Pascual aún puede ser hallado. Aún podemos aferrarnos de nuestra mano a Él. Y como la mujer del flujo de sangre, Ludi, aún podemos arrastrarnos si quieres, pero tocar el borde de su manto, aún podemos. Va a haber un momento en que ya no podamos, ya no va a ser tiempo. Pero Cristo está a la puerta y hoy te da una oportunidad y te dice: estás a tiempo. El Cordero Pascual es para ti. El pan de vida es para ti. El agua de vida es para ti. El pueblo de Israel lo pasó de una manera diferente, pero tú y yo lo tenemos en Cristo y aún está a la mano. Aún podemos alcanzarlo. Símbolos de Cristo nos están diciendo ahora: no te va a faltar nada. Él es el libertador, Él es el redentor, Él es el proveedor, Él es el que te lleva de la mano a la tierra prometida. Dios nos lleva de la mano a la tierra prometida. Cambiemos nuestra ansiedad por fe, porque en Cristo lo tenemos todo. Si pasas por algún desierto ahorita en tu vida, el que sea, el problema que estés viviendo, y tú lo ves como un desierto y lo sientes y sientes que te agobia y sientes que te mata y te desesperas y sientes que necesitas algo, aférrate a Jesús. Aún en medio del desierto, el sacrificio de Jesús es la llave para entrar a la tierra prometida. Dios es quien dice ser, recuérdalo, y me gusta anotarlo ahí para que lo digamos juntas. Dios es quien dice ser. Dios puede hacer lo que Él dice que puede hacer, y yo soy lo que Dios dice que soy. Amén. Así es que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y ahora esto lo empezamos ¿con qué? Con signos de interrogación, ¿verdad? Como pregunta, porque cuando no conocemos a un Dios verdaderamente, como Job lo conoció después de todo lo que vivió, que llegó a decir: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Amén. Él lo conoció de una manera palpable a Dios mismo. Cuando no lo conoces, preguntamos: ¿Dios es bueno? ¿Dios es bueno conmigo? Y nos la pasamos quejándonos, haciéndonos los mártires, las mártires. Pero cuando Dios se nos revela, cambiamos las preguntas por afirmaciones. Afirmaciones que te salen desde lo más profundo de tu alma. Y puedes decir: Dios es bueno. Dios es bueno conmigo. Y Dios es suficientemente Dios. Cuando tengas un problema y te desesperes, no recurras a lo más bajo. Aférrate al que te va a sacar adelante.
Dios es suficientemente Dios para sacarte de cualquier problema y de cualquier situación. ¿Vamos a confiar en Dios aún en medio del desierto? Es una pregunta. Amén. Yo puedo decir sí, vamos a confiar. Si lo hacemos, vamos a entrar en la tierra prometida por el amor de Jesús. Tenemos que aferrarnos a todo. Lo que aprendemos no es únicamente, o no venimos aquí a pasar el tiempo, venimos a escudriñar. Y Dios usa a cada una de ustedes y las va a seguir usando. Y les va a seguir dando palabra para bendecir a otras, porque vienen muchas detrás, vienen muchas mujeres y vienen muchos hombres también. A los hombres que se reúnen aquí también van a bendecir a muchos más, porque Dios cumple sus promesas. Y yo quiero que leas esto conmigo. Dios cumple sus promesas porque soy su hija y me ama. Y me lo ha demostrado cuando he cruzado mi desierto más difícil. ¿Cuál ha sido tu desierto más difícil? Yo he tenido un desierto muy difícil. Y Dios me sacó de ahí y me va a seguir sacando. Y a ti también. Estás viviendo uno muy difícil. Dios te va a sacar, pero tómate de tu mano. Y la imagen que usó mi esposo, que ya habíamos usado nosotras, únicamente levanta tu falange, únicamente levanta tu dedo, porque la mano de Dios siempre está dispuesta a tomarte y a sacarte de cualquier situación. Pónganse de pie, vamos a escuchar esta canción. Y después cortamos, Dani, y ya nos quedamos aquí nosotras. Gracias a quienes estuvieron con nosotros. Escuchen esta canción y que sea de bendición para sus vidas. Y que declaren que en medio de cualquier desierto salen victoriosos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre.